Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre áreas y volúmenes de sólidos. Primero estudiaremos qué es un sólido de revolución. Un sólido de revolución son aquellos cuerpos geométricos que se generan por la rotación de una figura plana sobre una eje o una recta fija llamada eje de giro. Algunos ejemplos de estos sólidos de revolución o cuerpos de revolución son el cono, que se genera al girar un triángulo rectángulo alrededor de una recta fija, el cilindro, que se forma al rotar un rectángulo, y la esfera, que se genera al rotar un semicírculo alrededor de un eje de giro, como se muestra en la imagen. Y al final nos queda una figura en 3 dimensiones. Veamos las características del cono y de la esfera en específico. Los elementos del cono son el vértice, que es la parte más grande o más alta, más bien dicho, del cono. También es llamada cúspide. La altura, que es la distancia que hay del vértice hasta la base. La generatriz, que es la recta que se gira alrededor de la recta fija una distancia r, que es el radio. La base que nos queda al hacer la rotación de ese triángulo rectángulo que ven que se forma ahí es un círculo. Entonces eso sería la base del cono. Los elementos del cono son los siguientes, como decíamos, pero para que sea más fácil de ver. Hay una distancia igual al radio y una generatriz, que es una recta que se va rotando alrededor de ese eje de giro, y así es como se ve que se va generando ese cono, ¿verdad? Alrededor de esta recta o eje de giro. Entonces, al terminar o al completar, se forma el cono donde la base es un círculo. Y me voy a quedar con la primera imagen para que veamos algunas cositas. Por ejemplo, la altura es esta distancia que hay desde el vértice hasta la base, que si observamos aquí se forma un triángulo rectángulo donde un cateto es el radio y el otro es la altura, ¿verdad? Recordemos que los triángulos rectángulos, sus lados tienen nombre. La hipotenusa es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90, y los otros dos lados que son restantes reciben el nombre de catetos. La base que se forma al girar el cono es un círculo, ¿verdad? Y es perpendicular a la altura, es decir, que forma un ángulo de 90. La generatriz es esta recta color roja que se está girando alrededor del eje de giro una distancia llamada radio. En este caso vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que aparece en la imagen. El radio es esa distancia color azul que vemos ahí, que se está girando, la distancia que hay desde la generatriz a la altura, y eso hace que se esté rotando. Y el vértice, que es el punto que está aquí arriba, más alto, es el punto donde se corta la recta del eje de giro con la generatriz. Como la generatriz es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se genera o que genera el cono, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, antes de ver esta fórmula, quiero recordarles el teorema de Pitágoras, que es el siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo, recordemos que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90. El lado opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Si yo nombro, por ejemplo, a la hipotenusa C y a los catetos A y B, por ejemplo, el teorema enuncia que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, si aplicamos esto a nuestro triángulo que se generaba en el cono, si se recuerdan, teníamos al cono. Aquí teníamos una distancia que era radio, esta recta era la generatriz y esta es la altura. Entonces, si aplicamos eso al teorema de Pitágoras, la generatriz vendría a ser la hipotenusa, R y H vendrían a ser los catetos. Por eso se parece bastante a la fórmula de acá. Entonces,
significa que podemos encontrar ya sea el radio, la altura o la generatriz de un cono utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, para calcular el volumen de un cono se debe multiplicar el área de la base, que es un círculo, por la altura, y este producto se tiene que dividir entre 3. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Luego esto hay que multiplicarlo por la altura y dividir entre 3, y este sería el volumen del cono. Ahora, para el área del cono, recordemos que las áreas corresponden a figuras que son planas. Entonces podemos venir y es como que tuviéramos un conito, lo cortáramos y lo extendiéramos. Entonces, lo que se está formando acá es un círculo, donde el área del círculo es pi por radio al cuadrado, como acabamos de ver, pero lo que se forma es como una porción de una circunferencia, digamos, ¿verdad? Entonces, esa área es igual a pi por radio por la generatriz. Entonces, el área total del cono es sumar el área 1 más el área 2. Entonces, si sumamos el área 1 más el área 2, ese es el área total del cono. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para el área de nuestro cono. Veamos los elementos de una esfera. Una esfera tiene un diámetro, el diámetro es la distancia, ¿verdad? Que hay desde acá hasta este punto de acá y tiene que pasar por el centro. El centro, pues obviamente es el puntito que está al medio y que tiene una distancia constante que se llama radio. La base de esta figura o este cuerpo es un círculo también, si lo observan. Veamos o definamos los elementos de una esfera. El centro, como les decía, es el punto equidistante. ¿Qué significa esta palabra? Que tiene la misma distancia a todos los puntos sobre la superficie de la esfera. Es decir, que si yo mido la distancia del centro a cualquier punto va a ser la misma. ¿Y cómo se llama ese punto? Se llama radio. El radio es la distancia desde el centro a cualquier punto de la superficie de la esfera y es constante, es decir, que no cambia. El radio en toda la circunferencia va a ser el mismo, en toda la esfera. Y el diámetro es la distancia o el segmento que une dos extremos o dos puntos de la esfera pasando por el centro. Y también tiene la medida del doble del radio. Es 2 veces el radio. Ahora, para el área y volumen de la esfera vamos a utilizar estas fórmulas. Para el área es 4 veces pi por r cuadrado. R corresponde al radio de la esfera. Y el volumen es 4/3 de pi r al cubo, donde igual r corresponde al radio. Recordemos que el valor de pi, si lo aproximamos o lo tomamos como la aproximación, es 3.1416, aunque sabemos que sus dígitos son infinitos. Ahora vamos a ver otra figura, el cilindro. Vamos a ver cuál es la fórmula del área y el volumen de un cilindro. Como vimos al inicio, el cilindro también es un sólido de revolución que se genera al rotar un rectángulo, ¿verdad? Entonces, para el área primero, si separamos el cilindro, se separa en un rectángulo y en 2 círculos. Ahora, recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, para los dos, ¿verdad? Pero en este rectángulo, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Pero en este caso la base viene a ser la longitud de arco de este círculo. Y la longitud de arco es 2pi por r. Ahora, como es base por altura, esto se debe multiplicar por h. Entonces, para hallar el área de un cilindro, el área es igual a 2pi r cuadrado, porque es una vez y 2 veces, porque hay dos círculos, uno en la tapa de arriba, digamos, y uno en la tapa de abajo. Y a eso hay que agregarle el área del rectángulo, que ya dijimos que es 2pi r por h. Otra forma de reescribirlo es de la siguiente forma: 2pi r más h.
Cualquiera de estas dos fórmulas es correcta, es la misma. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el área del cilindro. Ahora, para el volumen de un cilindro, vamos a utilizar esta que está acá. Es pi por radio al cuadrado por h. Veamos ahora unos ejemplos donde utilicemos esas fórmulas. Veamos el primero. Dice que determinemos el área y el volumen de este cono que está aquí. Nos están dando algunos datos, si se observan, nos están dando la generatriz, que vale 13 centímetros, el radio, que es 9 centímetros, pero no nos dan la altura. Pero si se recuerdan, dijimos que para calcular la altura o la generatriz o el radio podíamos utilizar el teorema de Pitágoras aplicando esta fórmula, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es despejar h. Entonces pasamos a restar el radio al cuadrado y sustituimos. Entonces voy a continuar de esta parte. Y sería 13 al cuadrado menos 9 al cuadrado igual h cuadrado. Ahora, si sustituimos esos valores en nuestra calculadora, veamos cuánto nos da. Entonces introducimos 13 cuadrado menos 9 al cuadrado. Esto da 88. Pero como queremos solo h, pues hay que sacarle raíz cuadrada a ambos lados para que este cuadrado se elimine. Entonces la raíz de 88 es 9.38 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a tomar h con este valor. Ahora que ya tenemos h, pues ya podemos calcular el área y el volumen de este cono. El área del cono decíamos que era igual a pi por radio por la generatriz más pi por radio al cuadrado. Entonces, si hacemos esta sustitución, sería 3.1416 por el radio, que es 9, por la generatriz, que es 13, más otra vez 3.1416 por el radio al cuadrado, que es 9. Entonces, si introducimos esos valores en nuestra calculadora, para resolver nos quedaría lo siguiente. Esto da un total de 622.03 centímetros al cuadrado. Recordemos que las unidades del área son unidades cuadradas. Ahora, para el volumen del cono es pi por radio al cuadrado por h sobre 3. Entonces, para eso necesitábamos h, para el volumen. Entonces, sustituimos, pi es 3.1416, el radio es 9, y como está al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado, y h encontramos que era 9.38, y todo eso lo tenemos que dividir entre 3. Ahora, evaluemos eso en nuestra calculadora. El volumen que obtenemos es igual a 795.64, en este caso centímetros al cubo, porque las unidades son cúbicas. Y recuerden que eso está en centímetros cuadrados, por centímetro queda centímetros cúbicos. Entonces ya hemos resuelto nuestro problema que nos pedía encontrar el área y el volumen. Ahora determinemos el área y el volumen, pero ahora de este cilindro. Recordemos que para el cilindro lo que vamos a utilizar es, y para el área, vamos a usar 2pi RH más 2pi R cuadrado, que era lo mismo que les decía 2pi R, R más H. Es la misma fórmula. Entonces vamos a usar quizás esta porque se ve más resumida, ¿verdad? Entonces, si se fijan que nos están dando el radio, ¿sí? Que es la distancia del centro del círculo hasta el extremo, ¿verdad? Y la altura, que es desde la cúspide, digamos, del cilindro hasta la base, ¿verdad? Esa sería la altura de nuestro cilindro. Entonces, si utilizamos esta fórmula para el área, sería 2 por pi, que es 3.1416, por el radio, que es 3, por el radio más la altura, que es 7, ¿sí? Solo hemos cambiado.
Recordemos que utilizamos paréntesis para representar una multiplicación. En este caso, aquí dentro de este paréntesis hay una suma. Entonces esto yo lo puedo dejar de la siguiente forma. Si operamos esto, quedaría 10, ¿verdad? Ahora podemos hacer el producto de todos esos factores y determinar cuál es el área. Ahora, al hacer esta multiplicación, obtenemos que el área de nuestro cilindro es de 188.49 unidades, que en este caso son centímetros cuadrados. Vayan corroborando los procedimientos que hago para que ustedes puedan ver si pueden utilizar la calculadora o no. Recuerden que a veces sabemos cómo usar la fórmula o qué fórmula usar, pero el procedimiento a veces es donde nos equivocamos. Entonces hay que también hacer buen uso de la tecnología. Veamos ahora para el volumen. Para el volumen, la fórmula que habíamos estudiado es la siguiente. Pi r cuadrado por h. Entonces esa es la que vamos a utilizar para el volumen del cilindro. Entonces cambiemos los valores o sustituyamos. Pi ya sabemos que es 3.1416. El radio es 3. Hay que elevarlo al cuadrado porque la fórmula dice que está al cuadrado y la altura es 7 centímetros. Entonces al hacer este producto nos quedaría 3.1416 por 9 porque 3 al cuadrado es 9 y eso por 7. Y eso da un total de 197.92 centímetros cúbicos. Y ya encontramos el volumen de nuestro cilindro. Para el último ejemplo, vamos a tener que hacer algo un poquito, no complicado, sino que vamos a utilizar cosas que ya hemos aprendido anteriormente. Dice, determina el volumen de la esfera si se conoce su área. Ya nos están diciendo que el área de esta esfera es 254.47. Ahora, si observan, también conocemos la fórmula del área. ¿Sí? Lo que necesitamos para el volumen, la voy a escribir aquí, la fórmula del volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Pero si se fijan, no tenemos el radio. Sí tenemos cuánto vale el área y conocemos la fórmula del área. Entonces sabemos que 254.47 es lo mismo que 4pi por radio al cuadrado. Entonces aquí podemos hacer un despeje. Vamos a despejar al radio y al tener el radio acá ya lo podemos introducir en la fórmula del volumen. Entonces 4pi está multiplicando, lo podemos pasar a dividir al otro lado, 4pi, para determinar R. Pero como esto está al cuadrado y yo solo quiero el valor de R, tengo que aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, este sería el valor del radio. Entonces metamos o introducimos ese valor en nuestra calculadora, 254.47 entre 4 por 3.1416, que es pi. Al hacer esto obtenemos un valor del radio igual a 4.5. Entonces ya teniendo el radio, pues podemos encontrar el volumen. Entonces 4/3 de pi, en este caso es 3.1416, como sabemos un valor constante, y el radio en este caso es 4.5 y eso debe elevarse al cubo, ¿verdad? Porque aquí en la fórmula aparece el cubo. Entonces vamos a ver cuánto nos da 4/3 por 3.1416 por 4.5 al cubo. Eso da un valor de 381.66 centímetros al cubo. Y ya encontramos el volumen utilizando el área conocida y la fórmula del área para poder despejar el valor del radio y así determinar el volumen de nuestra esfera. Para terminar, no te olvides de la palabra del Señor que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque nuestro tiempo, si no nos cansamos, vamos a cegar esos frutos. Y esto puede ser aplicado para tus estudios, para tu vida, quizás tú no le veas
mucho o los frutos de tu esfuerzo y tu trabajo en este momento, pero vas a llegar, ¿verdad? Al final, una buena nota, pasar el grado, enorgullecer a tus padres, enorgullecerte a ti mismo, tener la satisfacción de que pudiste hacer las cosas, pero no hay que cansarse. Por más que se vea difícil o cueste, pues hay que continuar y alcanzar lo que queremos. Nos vemos y en la próxima clase aprenderemos un poquito más sobre otro tipo de figuras.